buena familia, soy Pepe Arjona y se me conoce en las redes como Leónidas Arjona, tal y como pone aquí justo al hashtag de la JGA19, que es donde voy a dar esta charla. Quiero comentaros que voy a hacer esta ponencia desde el corazón, de manera que no tengo un guión estricto, aunque sí evidentemente unas guías por las que van a ir andando las diferentes ideas que han dado forma a este proyecto basado en una experiencia gamificada con tintes de rol en vivo. Todo comienza en la JGA 18, donde da la casualidad que me pongo malo justo antes de ver a Isaac Pérez en acción. Y propio Isaac, como lo considero amigo mío y él a mí también me considera como tal, pues me dijo que me fuera, que no tenía nada que ver nuevo. Y evidentemente cosas nuevas no había visto, no vi, pero sí me inspiró, me dio muchas ganas de trabajar, de gamificar, y entonces pues me fui al hotel porque ya no podía seguir allí donde estaba y escribí los 4 folios que tenéis delante, más uno más que había por ahí suelto, con lo que es la experiencia de Perdido, que es de las que voy a hablar hoy. Dicho esto, quiero comentar que esta charla va a tener spoilers de la serie Perdido, así que si no habéis visto esa fantástica obra de ficción, os recomiendo que dejéis de escuchar este vídeo, de ver el vídeo y de escuchar esta ponencia. Va a haber muchos spoilers. Y bueno, lo que quiero comentar es que cuando ya tenía la idea más o menos en la cabeza, hablé con Dani de Marga Quest, que es una persona que es experta en dinámicas de rol en vivo, que ha estado en Alemania, en algunos tipos de actividades relacionadas con esta forma tan particular de organizar el rol. Y cuando le planteé la situación, me dijo que cuando pensaba hacerlo, le respondí que en 2 meses, y me dijo que no me daba tiempo. Y cuando me preguntó que cuántas personas, le dije que 200, me respondió que yo estaba loco. Pero con mucha ilusión y con el principal objetivo de que el profesorado aprendiera lo que es la gamificación en primera persona y con el objetivo también de generar redes entre profesorado, porque consideramos que es la mejor forma de aprender y formarse, pues iniciamos una carrera hacia la isla. Bien, entonces, por un lado está el recorrido de otras actividades gamificadas que hemos hecho en el CED Antequera y teníamos el reto de superarnos, que era bastante difícil. Así que una de las cosas que buscamos fue la sorpresa. Y por eso comenzamos pues con la fase previa, que comenzaba tal que sí. Quedan un poquito para comenzar HIPAA Talent Show. De este gran proyecto saldrán los representantes de Eurotalent en España. En breve abriremos la inscripción a través de Seneca o de un formulario de Google y vamos a enviarla. Habrá retos, sorpresas, colaboraciones. Solo faltáis vosotros. Pronto empieza HIPAA Talent Show. Bien, entonces, claro, el personal pues esperaba una fase previa, por un lado, pues todo relacionado con el talent show, con lo cual iban siguiendo una serie de pruebas y retos hasta que iban todos a coger el avión para ir a la academia a la última sesión antes de la selección del Eurotalent en España. Y les engañamos, entre comillas, pues incluso el propio cartel de la jornada estaba orientado al talent show, con una serie de ponentes expertos y expertas en gamificación que iban a ser a priori los coaches de la academia. Entonces, claro, la gente esperaba ir, coger el avión e ir a la academia a formarse con estas personas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues evidentemente que cuando llegaron las jornadas propiamente dichas, pues en principio creamos el ambiente de aeropuerto, con lo cual se ve aquí la gente con las maletas, el check-in, etcétera, etcétera. Le dimos a todos ellos un sobre que ponía unas instrucciones muy claras. No abrir este sobre bajo ningún concepto hasta que lo digan desde la organización. Tu personaje morirá inmediatamente si lo abres, ¿vale? Y es personal e intransferible, porque dentro iba la hoja de personaje de la actividad sobre Perdido.
Con lo cual, aquí por ejemplo, nos vestimos de azafato y azafata. Aquí tenemos a Lola, la directora del CERT. Y todas las personas pues estaban sentadas esperando a coger el avión para ir a la academia a formarse con los coaches. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues en la inauguración pasó exactamente esto. Bueno, familia, os saludo desde la cabina, que estoy aquí con los pilotos, preparando el desafío extraordinario. Y bueno, estoy con Carmen, que me está acompañando, que vamos a grabar el despegue. Bueno, buenas tardes, que ya mismo llegaremos a nuestro destino, pero primero tenemos que arrancar, ¿no? Vamos a ver. Sí, Vamos a esperar. no hay ningún problema. Por cierto, esto es un nuevo método de streaming que mientras grabamos lo estamos emitiendo para que lo veáis directamente. Y bueno, yo, este ruidito que hace me pone un poquito nervioso. Pegue siempre, hasta que no nos vemos ya sobrevolando. Bueno, pero esto ya se encarga. Bueno, sujetaros bien, los cinturones los tenéis puestos, ¿no? Espero que esté todo listo por ahí, que esto ya empieza a moverse más de la Vamos cuenta. cogiendo velocidad. Madre mía, cómo se puta ya, mira ya, casi. Ahí vamos. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos a ver, Sofía, Ponte la gafa de sol, que no va a ver para construir. Estamos, un aplauso grande ahí, un aplauso arriba. Dios mío, qué vista más buena, esto es extraordinario. Bueno, familia, pues nos relajamos un ratito, que ya tenemos el camino medio planteado, ya podemos quitarnos los cinturones. Venga, nos vemos, familia. Ahí el corazón estaba que me iba a salir del pecho. Bueno, y aquí la gente ya empezó a aplaudir, locos, porque la mayoría, evidentemente, eran unos fricazos que habían visto la serie. Bien. Con lo cual, se produce el accidente y estamos en una isla desierta en la que empiezan a pasar cosas extrañas. Entonces comienza la primera actividad que tiene el objetivo de que la gente comience a vivir en primera persona un proceso gamificado. Y por supuesto que empiecen a interpretar los personajes cuyo rol van a desarrollar durante las 27 horas que duran la jornada, que eran 2 días, pero realmente 27 horas de acción. Que era la primera actividad, parte de la narrativa de Perdido, vivir juntos, morir solos. De esta forma comenzamos diciendo que esto es una actividad formativa dirigida a público adulto y que muchas veces se nos olvida que, por ejemplo, el Rey León comienza con la muerte de Mufasa y muere gente y no pasa absolutamente nada. Parte de la historia, evidentemente hay hechos dramáticos que van a pasar. Y en este caso, pues, en Perdido, como se suele decir, muere hasta el puntado, ¿no? Solo superado por Juego de Tronos, que ya sabemos la trascendencia que tiene la muerte en esa serie. Entonces, ya les decimos al personal que abra esos sobres que hasta el momento hemos dicho que no abrieran, puesto que ahí aparece su hoja de personaje en la que ya dice exactamente qué papel tienes que desempeñar durante estos días que dura la jornada. Entonces, nos salimos un poquito de la narrativa y les decimos pues, que esta primera actividad es una actividad de competición entre grupos para ver quién de ellos se conforma antes. Que tienen 15 minutos para lograrlo entre todos los grupos y que habrá un sistema de puntuación en el que, por ejemplo, los 5 primeros grupos en conformarse ganarán 50 puntos, los 5 siguientes 45, los 5 siguientes 40 y los 5 últimos 35.
También pueden conseguir puntos de experiencia cogiendo medicina y comida que habría por la zona de la playa justo tras el accidente. Con lo cual ya volvemos otra vez a la narrativa y les decimos pues que han tenido un accidente, que están completamente desorientados y que tienen que empezar a sobrevivir. De esta forma el primer texto que reciben es el siguiente. No conoce a nadie, pero tiene una conexión especial con algunos pasajeros. Localízalo y ayúdale. Puede asistir a otras personas, pero el tiempo apremia y conviene conformar tu grupo de 10 o 12 personas si no han muerto y recolectar víveres lo antes posible. Entonces, en la hoja de personaje aparece su nombre real aquí abajo y aquí arriba el personaje que van a interpretar durante los días que dura la jornada. Y aquí abajo, pues un jeroglífico que dice el grupo al que pertenece cada persona. Entonces, en Vivir juntos, morir solos, pues aparece una descripción específica que tienen que desempeñar en esa actividad propia. Eres un infiltrado y tienes que unirte a un grupo sin que se den cuenta. Tienes que averiguar quiénes son las mujeres embarazadas, las que están sentadas sin levantarse. Necesitarás saberlo para más adelante. Tienes la llave que necesita una persona que está esposada. Cuando la veas, di que tienes la llave y que le quitas la esposa diciéndole que te debe un favor. Este personaje representaba a Ethan, uno de los infiltrados de los resquicios de la iniciativa Dharma. De manera que, dicho eso, tenían que encontrar a todo su grupo. Pero claro, realmente era una forma muy dificultosa. ¿Por qué? Porque eran 200 personas y en la serie pues hay muchos participantes, muchos personajes protagonistas, pero realmente lo chulo está en los principales protagonistas de la serie, que son casi los que salen en esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues cada personaje lo clonamos 20 veces. De manera que había 20 Kate, 20 Sawyer, 20 Claires, etcétera, etcétera. Con la diferencia de que cada uno de ellos lo reconocíamos porque empezaba por la misma letra que su nombre. Por eso Elliot era Ethan, porque empieza por la misma letra. Y tienen que cumplir los mismos objetivos. Lo que pasa es que no lo sabían las personas, con lo cual da la sensación de que hay 200 personas con 200 objetivos diferentes, ¿vale? Y evidentemente se montó un jaleo espectacular, que era lo que queríamos. El caos que se manifiesta en la serie cuando comienza, ¿no? El accidente, hay que ayudar a este, hay que ayudar al otro, etc. Bien, entonces los jeroglíficos les decían pues si era el grupo al que pertenecían o no. Es decir, con lo cual tú tenías que quitarle las esposas a Kate, pero cuando ibas a quitárselas tenías que ver si era de tu grupo o no era de tu grupo, ¿vale? Como decíamos, pues cada personaje tenía un hándicap y podía ayudar a otra persona. Por ejemplo, ya hemos dicho que Kate pues tenía las esposas, ¿vale? Y Charlie pues estaba ciego. Y como estaba ciego, pues le representamos con una gafa específica. De esta forma, en esta primera actividad ya se empiezan a establecer relaciones entre los personajes. Por ejemplo, Hugo tiene mucha hambre y tiene que localizar a alguien que tenga instinto para encontrar comida, que es John Locke. Said y Sawyer, nada más encontrarse, tienen que pelearse y solo Kate puede hacer que se separen y dejen de hacerlo. El caso de Charlie, ya hemos dicho que está ciego, la única forma de curarse es con hierbas curativas que les da la familia Kwon. Y de igual forma, ellos solo hablan en coreano hasta que Charlie les dice que pueden hablar en castellano. El caso de Jack es el único miembro del grupo que digamos que es una persona especial dentro de cada grupo, que sabíamos que manejaba el tema de la gamificación y que tenía ciertos dotes de liderazgo, que sabe exactamente que en su grupo hay uno de cada uno de estos elementos, con lo cual los puede localizar a todos. El resto solo tiene indicación de encontrar a otro de sus compañeros, ¿vale? De manera que, pegando un repaso, pues Ethan tiene que encontrar a la embarazada, Claire está embarazada, Walt tiene que ser encontrado por Michael y Benjamin Linus, pues igual, tiene que infiltrarse en el grupo. Aquí tenemos a la embarazada, ¿vale? Era fácil de reconocerla, puesto que la veía en el suelo con la crisis de ansiedad. Y los ciegos, ¿vale? Los Charlies, que no se ve con esas gafas prácticamente nada, son prácticamente amblíopes. Bien, con lo cual se le decía a la gente pues, que podían ayudarse uno a otro si veía a alguien de otro grupo, pero que tú tenías que localizar al tuyo, ¿vale? Entonces, evidentemente, el grupo que antes se conforma es el grupo que ganaba los puntos.
Una vez que está conformado el grupo, había que localizar al colaborador y hacerse una foto selfie. De manera que tenían que enviar esa foto a Telegram, a un grupo que teníamos los colaboradores, de manera que sabíamos cuáles de los grupos se conformaba primero, cuál segundo, cuál tercero, y así repartir los diferentes puntos. Y estos son los colaboradores con los que participamos en HIPAA 18. También les decíamos que si no encontraban a alguien es porque había muerto, porque así lo había querido la isla. Entonces las personas que ese día no fueron, por lo que fuera, los que llegaron tarde, su personaje ya estaba muerto. Así de sencillo. Dicho esto, pues lo que hicimos fue ya explicarle a la gente, íbamos a explicarle lo que son las dinámicas del resto de la jornada, las reglas básicas que voy a explicar justo ahora después, y les presentamos al humo negro, que aparecía con el sonido característico que solía tener en la serie, mataba a Carmen y a mí me perdonaba la vida. Porque queríamos demostrar que el humo negro, por algún motivo, a unas personas las mataba y a otras las dejaba vivir. Y que creara un poco esa incertidumbre que se genera en la propia serie. Con lo cual, ahí termina la actividad Vivir juntos, morir solos. Cuando terminamos eso, pues ya le explicamos bien. A partir de ahora comienza la aventura de Perdidos. Y ya es un juego que dura las 27 horas. Ya han vivido en primera persona cuál es su personaje, alguna carencia que tiene, alguna habilidad, pero ya van a meterse de lleno en todo su personaje, todas sus posibilidades y sus inconvenientes. Con lo cual explicamos las reglas de la experiencia gamificada de Perdidos. Primer objetivo de todo era sobrevivir. Con lo cual, a 27 horas, el principal objetivo es sobrevivir. Y el segundo, escapar de la isla. Sencillo, pero claro, hay muchos retos que lo hacían difícil. ¿Cómo se sobrevive? Una persona muere si te toca el humo negro. Todos los participantes llevaban una especie de brazalete en el que cuando te tocaban, pues te lo quitabas y se lo tenías que dar al humo negro, con lo cual perdías la vida. Como consecuencia de algún evento o misión, porque el evento hace que termines muriendo, o si pierdes tu insignia de vida. Con lo cual, si alguien por la noche pierde la insignia porque la ha perdido, su personaje ha muerto. Las personas muertas pueden ayudar a ganar a su equipo, pero ya no pueden ganar. Puede hacer que su grupo gane. Y en principio no pueden ganar salvo que lo diga su hoja de personaje. Es decir, hay personajes que muriendo ganan el juego. Lo veremos un poquito más adelante. ¿Cómo se escapa de la isla? Pues se escapa salvo que tu personaje diga otra cosa. Y las excepciones pues son Ethan, que era nativo de la isla, a Benjamin Linus, John Locke, que no quería irse porque ya sabéis que era paralítico en el mundo real, Jack, que se tiene que quedar para sustituir a Jacob, y Hugo Reyes, que es el que sustituye a Jack cuando Jack no puede sustituir a Jacob. Se escapa en grupo y escapa el grupo con más puntos al final de la partida, pero tiene que quedar alguien vivo. Es decir, si un grupo lo conforman 11 personas, pero al final quedan 2 vivas, pues esas 2 personas consiguen escapar, ¿vale? Y ese grupo gana lo que es el juego. Y los puntos individuales que se consiguen con las misiones repercuten directamente en el grupo, con lo cual es una actividad grupal. Las principales reglas, ¿cuáles son? No olvidar que es un juego, porque la experiencia que tuvimos en los Juegos del Hambre en Cortes de la Frontera, mucha gente se mete demasiado. Entonces, no olvidar que es un juego, que hay que meterse en el papel. Ya no eres David o Patrick, ya eres John Locke o Kate. Y no compartir las misiones específicas con otros jugadores. Tus misiones específicas son tuyas. Más, son 27 horas de gamificación de los 2 días que teníamos la jornada. No tocar a nadie sin permiso. Y ante cualquier logro había que avisar al colaborador correspondiente para que se pudiera sumar los diferentes puntos que van consiguiendo. Y se les puede avisar directamente o enviándole una prueba de que han superado el reto vía Telegram. Las reglas son las siguientes. Hay que tener bien visibles las insignias conseguidas, especialmente la insignia de vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver los puntos que van consiguiendo y sobre todo cuando se consiguen insignias de protección contra el humo negro. Y las pruebas grupales se puntúan, como hemos dicho, en 4 grupos de 5. Es decir, 50 puntos los primeros 5 grupos,
45 los siguientes, 40, 35, ¿vale? Superar las misiones también puntúa. Y hay 20 grupos de 10 personajes. Y a priori hay que centrarse en el propio grupo. En principio tienes que centrarte en tu grupo, pero hay personajes que pueden interaccionar con personas de otro grupo, con lo cual se genera mucho movimiento. La hoja de personaje. Pues iban todos con ella colgada en el cuello y aquí vemos pues la hoja de personaje, así como la insignia de nivel 1, que te dan puntos de experiencia, y la de nivel 2 que te protegía contra el humo negro. Tu hoja de personaje. Por delante, el nombre del personaje, la E de Ethan, ¿vale? Dos símbolos extraños que verían después, que es para los talleres que tienen el viernes y el sábado, el nombre real de la persona y el jeroglífico al que corresponde su grupo. Por detrás, la tarjeta, pues las instrucciones de vivir juntos o morir solo, la descripción del personaje y las misiones de tipo 1, que te dan 5 puntos de experiencia y pueden conseguirlas todos los participantes, y las misiones de tipo 2, que te dan 5 puntos de experiencia, perdón, 10 puntos de experiencia, pero solo pueden conseguirla una de cada 20 personas. Es decir, es un reto para Kate y solo una de las 20 Kate lo puede lograr. Así, por ejemplo, aquí tenemos descripción de personaje. Llevas toda tu vida viviendo en la isla, junto a lo que quedó de la iniciativa Dharma. Eres médico y estudia el problema de la concepción de las mujeres nativas en la isla. Eres serio, oscuro y tus intenciones no son claras. No eres precisamente de los buenos. Ganas si te infiltras en tu grupo sin que nadie sospeche de ti y sobrevives al final de la aventura quedándote en la isla. Y misiones de tipo 1 y misiones de tipo 2, ¿vale? Averigua quién, además de C, que son las Claire, espera un hijo dentro de tu grupo. Y tienes que secuestrar a 5 mujeres embarazadas de otro grupo. ¿Veis? Aquí estamos hablando de relaciones con otro grupo. Y para hacerlo tendrás que hacerte un selfie con ella y enviarla a tu colaborador, que reflejará que lo ha hecho. Y considera que alguien intentará evitar que lo haga y otros también querrán secuestrarla. Es decir, los Charlie intentarán proteger a Claire para que no se echen la foto y habrá otros Ethan de otros grupos que intentarán también secuestrarla, echándole la foto. Con lo cual se genera una dinámica guapísima. Bien, importantísimo, una de las claves de esta experiencia gamificada. Las misiones tipo 1 y tipo 2. En principio, todo está construido de manera que un personaje, en este caso los Sawyer, tienen su descripción. Eres un estafador profesional y tiende a mostrar una actitud egoísta, etcétera, 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 etcétera. Vale. Después de su descripción, todo personaje, durante estas 27 horas, necesita algo de otras personas. Y a su vez, tiene algo o sabe algo que otras personas necesitan saber o necesitan tener. De manera que, pensando en un único personaje, por ejemplo, Sawyer tiene que conquistar a Kate y tiene que localizar a Frank Lapidus, que es el piloto del avión, para escapar de la isla. Sabe que Jack tenía un padre y que su padre le quería y le respetaba. Y por otro lado, personajes tipo John Locke saben también quién, en este caso, quién estafó al padre de Sawyer. Con lo cual, se establece una dinámica partiendo de algo muy sencillo. La descripción del personaje, qué necesita y qué sabe o qué tiene para otras personas. De manera que cuando une las dinámicas de todas las personas es una auténtica pasada. Aquí están todas las relaciones que hay entre estos personajes. Como podéis ver, son bastante curiosas. Por ejemplo, el caso de John Locke, pues John tiene que adentrarse en la estación en la que se meten los números, que lo veréis después, y tiene que hacer que a una hora determinada no meterlos y que reviente, por ejemplo. El caso de Said, pues tiene que llevar a todos los Charlie al sistema de comunicaciones para enviar un mensaje para pedir ayuda. Pero ya sabéis lo que pasa con Charlie después, ¿vale? De manera que aquí hay pues muchas misiones. Por ejemplo, Michael, además de encontrar el perro de su hijo Walt, pues tiene que aliarse con el infiltrado para obtener una lancha y escapar de la isla. Como podéis ver, son muchísimas relaciones que os puedo explicar con más tiempo una vez termine esta charla. Bien. Entonces, el humo negro.
El humo negro mata cuando te toca, simplemente con que te toque. Y debes darle tu insignia de vida en el momento que lo hagas. Hay una zona protegida que son los dormitorios, pero en todo lo que es el evento y todo lo que es el lugar donde se hacían las jornadas, podía entrar el humo negro. Menos los dormitorios, para que la gente pudiera descansar, ¿vale? Permite vivir hacia estas personas y los actos heroicos pueden protegerte, que son las misiones de tipo 2, las que solo puede conseguir una persona de cada 20. Bien, entonces, la última regla que le dimos a las personas que participaron fue que no podían salir de la playa, que es donde se hizo la inauguración, hasta que habían leído muy bien su hoja de personaje y sus misiones tipo 1 y sus misiones tipo 2. Y cuando salieron, se encontraron con esta sorpresa. Esto es más adelante un poquito de spoiler, pero bueno, cuando están en las diferentes estaciones. La verdad que fue uno de los principales elementos para que la actividad funcionara. Fue un auténtico pasote. Así que, bueno, ya una vez que estaba iniciado lo que es la actividad previamente dicha, pues había que desarrollar la narrativa, que era todo un reto, ya que reunir toda la información de tantas temporadas, de tanto tiempo, en solo 27 horas, era bastante difícil. Así que seleccionamos los eventos más significativos de la serie. Básicamente los vais a ver a medida que siga hablando en esta charla. Con lo cual, lo primero, todo parte de que en Vivir Juntos, Morir Solo, Hugo consigue un mapa en el que John Locke le dice cómo se llega a la escotilla, donde esperan que haya comida. Y antes, previamente, pues tenían que llegarse a la Roca Negra a por dinamita para poder abrirlo. Todos los grupos tenían que hacer eso. De manera que comenzábamos con abrir la escotilla, que era una especie de escape room, pero a la inversa. En lugar de intentar salir, había que intentar entrar. Y comenzaba de la siguiente forma. El instinto de L, que eran los John Locke, que es un mapa que debe tener H, los Hugos, os ha llevado a la puerta de esta escotilla. Tenéis hambre, necesitáis medicamentos y tenéis la esperanza de que dentro encontraréis lo que necesitáis. Sin embargo, dais cuenta de que no hay forma de abrirla y tras debatir las posibilidades, sabéis que necesitáis dinamita, que deberíais haberla encontrado en la Roca Negra, mecha y mechero para prender. De manera que la gente consultaba sus mapas y pasaron por la Roca Negra, que era una zona específica del Ceulag, ¿vale? Aquí lo tenéis, la Roca Negra, estaba por ahí. Después, la gente encontraba un cofrecito que era la dinamita y representábamos la inestabilidad de esa dinamita, que recordáis que explota si se mueve mucho, con una pelota que tenían que llevar entre dos personas agarradas así. De manera que tenían que ir despacito porque si se le caía la pelota, sus personajes morían, ¿vale? Una cosa bastante curiosa. Y para poder abrir el cofre, pues necesitaban responder a una serie de preguntas relacionadas con gamificación y con la fase previa que vivimos en todo esto. De esta forma ya estaban viviendo en primera persona lo que era un escape room, que era uno de los objetivos que nos planteábamos para esta jornada.
es decir, que la gente viviera en primera persona los elementos de una actividad gamificada. Que don José Pedraz diría que un escape room no es gamificación, pero toda esta actividad sí tiene, evidentemente, tintes de gamificación y sus diferentes elementos de juego. Y como decíamos, este escape room a la inversa es uno de los elementos de toda esta experiencia gamificada, ¿vale? Después, el mapa les llevaba a la estación propiamente dicha, donde está la escotilla, y tenían que abrirla con la dinamita y con la mecha. Entonces, justo allí, una vez que han abierto ya lo que es el cofrecito, les salía un código QR que les salía una especie de jeroglífico extraño en los móviles. Y cuando llegaban a la escotilla encontraban un sobre con este disco descifrado, así como un papel de celofán. Al unir el papel de celofán con el código QR, pues se veía lo que es una combinación que es la que se aplicaba al disco descifrado. Y salían dos mensajes específicos. Para un grupo, porque lo que hacía esta actividad es que unía a dos grupos en una misma estación, ¿vale? Un grupo le decía, cada uno fue traído aquí por una razón, y el otro, dos jugadores, dos lados, uno es claro, otro oscuro. Son frases de la serie Perdido. Entonces, cuando lo resolvían, a un grupo se le daba la mecha y al otro el mechero. Y con lo cual, pues ya conseguían abrir la escotilla, acceder a la comida y, por supuesto, a las diferentes estaciones de la iniciativa Dharma. Cada grupo estaba en una diferente. Entonces, una vez que han abierto lo que es la escotilla, lo primero que pasa en la serie es lo siguiente. Al abrir la escotilla, hemos encontrado a un misterioso inquilino. Alguien que cada cierto tiempo ha introducido una serie de números que parece ser evitan que explote la isla. Ahora es nuestra responsabilidad hacer que esos números sigan entrando y que la isla no explote. Bien, entonces nada más entrar, pues se encontraron con nuestro particular Desmond, que era José Luis Herrador. Entonces le explicaba lo que tenían que hacer para meter los números. ¿Qué fue lo que hicimos? Pero claro, esto pasó solo en una de las 10 estaciones que había en el celular. Nosotros teníamos un ordenador con un programa que cada cierto tiempo específico, mismo tiempo que en la serie, empezaba a sonar los pitidos y había que introducir los números para que se renovara y empezar de nuevo la cuenta. Si la cuenta terminaba y no se metían los puntos, explotaba la isla. De manera que el primer grupo que entró, pues hizo turnos para por la noche, ¿vale? 1 hora y 40 minutos, si mal no recuerdo. Aquí tenemos, pues, qué persona iba a encargarse de introducir los datos. Fijaros, 8, las 9 y pico, las 11, las 1 menos 10, las 2 y 20 de la mañana, las 4, etcétera, etcétera. Con lo cual la gente iba a meterlo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues muy curioso, los primeros grupos lo metieron, pero llegó un grupo en que cuando fue a meterlos pensaron que era una trampa y que si metían los datos iba a reventar. Empezaron a pelearse y cuando dijeron de meter los datos, pues fallaron y reventó. Aquello fue un puntazo. Bien, dicho esto, pues entonces cuando entran a lo que son las estaciones, pues son los talleres propiamente dichos fuera de lo que es la narrativa. Y en la narrativa, pues era como cuando la iniciativa Dharma tenían un rollo de película y se proyectaban para saber qué es lo que hacía la iniciativa Dharma en su momento. Con lo cual, teóricamente, en lugar de estar Isaac aquí, esto era una proyección en la que Isaac estaba contando cómo obtenían el poder de la isla. En este caso, el poder de la gamificación. Entonces, los diferentes personas expertas que vinieron a esta jornada, pues dieron sus talleres, ¿no? Había Clara Cordero hablando de narrativa, Nuria Guzmán sobre la BJ, Patri Santos sobre metodología y gamificación, etcétera, etcétera. Talleres prácticos, interactivos, etcétera. Esta mujer es la madre de mi ahijada que sale en todas las fotos.
¿vale? No me ha pagado nada para que salga ni nada por el estilo. Aprovecho para mandarle un abrazo fuerte. Bien, más cositas. Mientras tanto, pues la gente iba consiguiendo sus diferentes misiones. Así, por ejemplo, una de las 20 Key, pues se encontró al personaje del FBI, que lo tenemos aquí, y había que intentar reanimarlo, hacerle el RCP. Y tenían que hacer un RCP de verdad, ¿no? Entonces este hombre pues superó el reto y se llevó el acto heroico que te protegía contra el humo negro. También, como sabéis que Michael y Walt tenían que encontrar a su perro, que estaba representado por un transportín, un perrillo callejero se los coló en el recinto y la gente se echaba fotos con el perrillo como diciendo, oye, que he conseguido el reto. Y fue espectacular. Y después, por ejemplo, otra de las misiones es que los Charlie tenían que conquistar a Claire. Entonces, pues solo había una guitarra que el que la encontraba podía componer una canción y cantársela a Claire. Y de esta forma se consideraba que había conquistado a esa persona. Y así conseguía su acto heroico. Bien, con lo cual llegó un momento en que lanzamos mientras la gente hacía los talleres, etcétera, etcétera, al terminar los talleres lanzamos un vídeo en el que se decía que Said había encontrado la forma de llegar al sistema de comunicaciones. Y la misión de Said era llevar hasta allí a Charlie, aun sabiendo que Desmond me había dicho que iba a morir. Entonces vivimos el momento más bestia de la jornada, puesto que se plantaron allí 20 personas, hicieron lo de no es el barco de Penny, se les dice pues eso, que el barco que supuestamente iban a mandar para que vinieran a recogerlos, pero se dan cuenta que no era el barco de Penny y que podían ser hostiles. Entonces pues se le dice a la gente, 20 personas, dice mirad, acabáis de llegar y el barco no es el que esperáis y empieza a subir el agua y os ahogáis. Todos vosotros acabáis de ganar la partida porque vuestro personaje moría si daba el mensaje, pero evidentemente morís. Y fue dramático. Cuando la gente empezó a quitarse la insignia de vida y ponerla delante de la mesa, daba cosa, ¿eh? Además que la gente, pero es como he muerto, si me ha traído para acá el otro, que no sé qué, fue espectacular. Muy chulo. La verdad que fue una experiencia muy buena. Y ya, pues evidentemente, como no podemos estar siempre dando caña, pues hicimos una actividad más relajada durante la cena. Y justo después, al terminar la cena, pues lo que se hizo fue una actividad de cohesión, de baile, de interacción, etcétera, etcétera, entre todas las personas que allí se encontraban. Y entonces, lo curioso fue que durante la cena seguían desarrollándose las misiones. Con lo cual, por ejemplo, la gente estaba preguntando, ¿quién es Jacob? Oye, ¿tú sabes quién es Jacob? ¿Pero quién es? ¿Existe de verdad? ¿No existe? Todo el mundo preguntando, ¿no? Hasta el punto de que a Isaac se le acercó una muchacha delante mía y le dijo, ¿tú eres Jacob? E Isaac dijo, ¿tú qué crees? Muy enigmático, ¿no? Y ella, pues, pensó que le estaba vacilando, se dio la vuelta y se fue. Y cuando terminó la actividad, pues le dijimos, tía, lo tenía al lado y ya te iba a decir que era él. Pero bueno, son dinámicas que se generan y la verdad que queda bastante bien, sobre todo porque se generó eso que tiene la serie cuando va avanzando, que dice, bueno, ¿y quién es Jacob? ¿Existe de verdad? ¿No existe? ¿Quién lo ve? ¿Quién no lo ve? Y todo eso. Bien, con lo cual, cuando se sabe ya que el barco que viene no es el de Penny, pues Benjamin Linus mueve la isla y todos volvemos a 1970 y tanto. Y en esa época, pues ya estamos dentro de la iniciativa Dharma, y entonces nos formamos con ellos, con las personas que extraían el poder de la isla. Y así nos planteamos la siguiente misión. The Dharma folks at the Swan Work site, they're gonna drill into the ground and accidentally tap into a massive pocket of energy. The result of the release of this energy would be catastrophic. So, in order to contain it, they're gonna have to cement the entire area in like Chernobyl. And this containment, the place they built over it, I believe he calls it the hatch. The Swan Hatch. Because of this one accident, these people are going to spend the next 20 years keeping that energy at bay by pressing a button. A button that your friend Desmond will one day fail to push. And that will cause your plane, Oceanic 815, to crash on this island.
And because your plane crashed, a freighter will be sent to this island, a freighter I was on and Charlotte was on and so forth. This entire chain of events, it's going to start happening this afternoon. Todo esto llegaba a los móviles de todos los participantes a través de Telegram. Con lo cual, pues la gente tenía que aprender lo que era el poder de la isla para crear una bomba y de esta forma, al explotarla, volver a la actualidad, según la teoría de Faraday, Daniel Faraday. Entonces, pues seguían los talleres con personas como Calvillo, como Azara, y de carácter práctico, experiencial, cooperativo, etcétera, etcétera. Y como había mucha gente viva, pues metimos un segundo hombre de negro para que vayan bajando lo que son las personas que van quedando vivas. Juliet explota la bomba y conseguimos volver a la actualidad, de manera que el avión de Frank Lapidus aterriza en la isla, habiendo ya una opción para escapar de ella. Con lo cual, los personajes que tenían que localizar a Frank Lapidus, que eran los Sawyer, pues tenían que estar ya pendientes para localizarlo. Desmond quita el tapón de la isla, a partir de lo cual el hombre de negro, el humo negro, es vulnerable, y justo después de eso apareció un momento épico, que fue la muerte de Jacob. De manera que presentamos a Isaac como ponente que iba a dar la charla, decimos que él es Jacob, y había 5 Benjamin Linus que tenían que apuñalarlo, era su objetivo. Y en este caso pues salió Rubén, con todo el valor que tiene, y delante de 200 personas mató al bueno de la historia, ¿no? Fue un papelón espectacular, pero su personaje ganaba la partida si conseguía matar a Jacob. Entonces Isaac hizo un papelón espectacular, y de hecho tuvimos que sacarlo de allí. Como podéis ver aquí, lo sacamos a hombro, y la verdad que estuvo muy bien. Y en ese momento pues entró el humo negro haciendo su ruido característico, entró en el vestuario que había detrás y salía Pepe Pedraz, como que Pepe Pedraz era el que representaba al humo negro. Y dio una charla genial. En nuestro caso, igual que la serie enfrenta ciencia y fe, nosotros en este caso lo que hicimos fue, Pedraz era la teoría y Isaac era la práctica. De una charla bastante buena. Esta intervención de Pedraz lo que hizo fue hacer un contraste, de manera que tenía lo que son los elementos de una actividad gamificada, e iba diciendo a la gente que todas las cosas que habían estado haciendo, qué tipo de elemento eran. Por ejemplo, perdido era la narrativa, que había un sistema de puntos, la insignia, la motivación intrínseca, motivación extrínseca, y todo lo que son los conceptos básicos de la gamificación. Y después de eso, pues hicimos un trabajo en grupo, una especie de debate, en el que se contrastaba, pues sobre todo, igual que decíamos, se enfrentaban a ciencia y fe, porque se representaban, valga la redundancia, por Jack y por John Locke, igual que el humo negro y su hermano Jacob. Pues aquí, igual. Gamificación, ¿qué se puede hacer en el aula? Se puede hacer hasta cierto punto, en qué etapa, en cuáles no, qué se puede conseguir, qué problemas hay, etcétera, etcétera. De manera que había un trabajo de dinámica en grupo, aquí ya sin el humo negro, puesto que lo eliminábamos como parte de la narrativa en ese enfrentamiento que se produce entre Jack y la versión humanizada del humo negro en John Locke. Para esto hay que explicar un poquito más después de la narrativa. Hicimos un pequeño cambio en lo que es la historia de la trama para poder articular esto, ¿vale? Por eso si algo de lo que he dicho antes no os termina de encajar, viene por ahí para intentar encajarlo, pero bueno, grosso modo, que seguramente si no lo digo, prácticamente nadie se da cuenta. Y ya cuando Jacob está muerto, justo antes de despedirse, su espíritu, para siempre, pues aparece delante de los protagonistas de la historia, y ese vuelve Isaac y da su charla sobre los aspectos prácticos de la gamificación, y motivó muchísimo al personal con su estilo característico. Y al terminar, pues subimos al escenario a las personas que habían ganado sus misiones especiales. Por ejemplo, sacamos al escenario a los Benjamin Linus que habían matado a Jacob, que era solo uno, a todos los Charlies que habían conseguido dar el mensaje y tal y cual, y todas esas misiones específicas concretas. Y subimos al grupo que más puntos había tenido. Al respecto tenemos que comentar que antes del almuerzo iba ganando un grupo, y justo después del almuerzo ya otro grupo tenía la máxima puntuación, y el que iba primero se quedó tercero.
Es decir, que mientras estábamos almorzando antes de la charla de Isaac, seguía la gente cumpliendo misiones. Y cuando ya terminamos todo, dijimos quién quedaba vivo, se pusieron de pie todas las personas que quedaban vivas, más de las que esperábamos, porque la gente corría bastante, pues pasó lo siguiente. Bien, entonces, ahí terminaba lo que es la historia. Los aspectos clave por los que esta actividad pudo funcionar y los hay que considerar para poder reproducirla. Primero, el sistema de puntuaciones grupales de 50 y 35. Las puntuaciones individuales, misiones principales, misiones secundarias, los puntos que sostienen de la medicina, la comida, las insignias, las de primer nivel, las de segundo nivel, la hoja de personaje y 200 personas. ¿Cómo se articula ese sistema de puntuación cuando encima unas personas están en una zona, otras personas están en otra, está todo el mundo esparcido en el lugar donde se realiza la actividad? Hay una clave, que es este señor, que es Víctor Caballero del CEP de Ronda. Víctor creó una tabla de Excel en la que aparecía las personas, el personaje que interpretaban, y la tabla de Excel recogía si estaba muerto, si estaba protegido, si ha superado el primer reto, si ha superado el segundo, las puntuaciones que obtenían de cada uno, y todo eso recogido de forma automática. Y así se iban ordenando poco a poco los diferentes grupos por puntuación. A medida que cada grupo iba subiendo de puntuación, iba ganando un puesto en la clasificación. Con lo cual, el grupo 19, el 12 y el 15 tenían una puntuación parecida e iban subiendo a medida que iban consiguiendo sus diferentes retos. Una pasada. ¿Cómo conseguía él esa información? Pues a través del grupo de colaboradores y de Telegram. Teníamos 20 grupos y en cada grupo estábamos un colaborador que estaba con un grupo, Víctor Caballero y yo. De manera que cuando recibíamos que alguien había conseguido algún reto, el colaborador le echaba una foto y decía, mira, ha logrado esto. Y Víctor cogía y lo metía a la tabla de Excel. Llegó un momento en que hubo tanto flujo de consecuciones de retos que le dije a Víctor, tío, con que generemos la sensación de que se está recogiendo ya es válido. Y Víctor me dijo, yo he venido aquí para meter el sistema de puntos y yo el sistema de puntos lo pongo en la punta. Y lo hizo todo rígido y de forma completamente exhaustiva. Espectacular, Víctor, como siempre. Y por supuesto, las personas que teníamos en el equipo fueron clave, puesto que hicieron una formación previa e incluso le hicimos firmar un compromiso de confidencialidad para que la gente se llevara la sorpresa cuando llegó al evento de la inauguración. Más clave. Primero, el truco de que cada personaje se clona 20 veces, con un nombre que empieza por su misma sigla. Entonces más de uno puede decirme, bueno, ¿y cómo diferencias tú, por ejemplo, a Sawyer de Said? Porque en lugar de Said, en lugar de tener un nombre que empiece por S, van a ser nombre árabe. Así de sencillo. Con lo cual es mucho más fácil generar que hacer 200 misiones para 200 personas. Otra de las claves, que cada personaje tiene una descripción, necesita algo de alguien y sabe algo de alguien. Y esa es la base para generar la dinámica entre todas las personas que participaron en esta actividad. Son las dinámicas de rol en vivo. El humo negro fue otra de las claves y, por supuesto, el equipo de personas que se formaron con el equipo del CED Antequera
para poder poner esto en práctica. Y aquí quiero comentar algo. Ha habido personas que alguna vez que otra me han dicho: Pepe, me gustaría que viniera y gamificara mi jornada sobre esto. Y les digo: mira, yo puedo hacer algo, dar algunas ideas, pero sin este equipo de personas, esta experiencia sería prácticamente imposible ponerla en práctica. Con lo cual, un aplauso para todos ellos y para todas ellas, que son espectaculares. Así que bueno, os animo a que estas ideas os despierten otras ideas para que podáis poner en práctica en vuestros centros, con vuestro alumnado o con otros participantes en congresos, esta experiencia gamificada, en la que cuando iban aprendiendo los diferentes elementos del juego de la experiencia gamificada, es decir, a medida que iban viviendo la experiencia gamificada, iban conociendo los elementos que se necesitan, o como estoy, para desarrollarla, ponerla en práctica y desarrollarla, que es bastante más sencillo de lo que parece, pero complejo a su vez. Así que os animo a que lo hagáis. Muchas gracias por la atención y namaste.